Hay personas que brillan tanto en pantalla que olvidamos que del otro lado hay un ser humano con sus propias heridas, sus propias sombras y sus propias batallas que nadie ve. Engin Akyurek fue, durante años, uno de esos nombres que hacían temblar las pantallas de televisión en más de 100 países. Su rostro era reconocido desde Argentina hasta Indonesia. Las mujeres lloraban por él. Los hombres lo admiraban. Los directores lo buscaban. Y cuando llegó la hija del embajador, todo explotó de una manera que nadie esperaba, ni siquiera él. Pero lo que pasó después de ese éxito masivo es una historia que muy poca gente conoce. Una historia de silencio, de dolor, de decisiones que cambiaron su vida para siempre, y de una soledad que ningún premio en el mundo puede curar. ¿Cómo es posible que uno de los actores turcos más famosos del planeta haya terminado alejado de los focos, cuestionado por la industria, lidiando con una salud que lo traicionó en el momento más inesperado y construyendo desde cero lo que el éxito había destruido sin que nadie se diera cuenta? En este video vas a conocer la historia real de Engin Akyurek, sin filtros y sin adornos. Desde sus primeros pasos en una familia humilde en Ankara hasta los días en que el peso de la fama se convirtió en algo demasiado pesado para cargar solo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este. Porque la historia que está a punto de comenzar te va a dejar sin palabras. Engin Akyurek nació el 12 de octubre de 1983 en Ankara, la capital de Turquía. Una ciudad que no tiene el glamour de Estambul, que no tiene esa energía eléctrica entre Europa y Asia, pero que tiene algo que Estambul muchas veces no puede dar, la calma suficiente para crecer con los pies en el suelo. Su familia no era rica, pero tampoco vivía en la miseria. Era una familia de clase media turca, con todo lo que eso significa, el esfuerzo diario, los valores marcados a fuego, la educación como prioridad y la idea de que el trabajo honesto es el único camino que merece respeto. Desde pequeño, Engin fue un niño observador. Eso lo recuerdan quienes lo conocieron en aquella época. No era el más ruidoso del aula ni el que buscaba ser el centro de atención en cada reunión familiar. Era el que miraba, el que escuchaba, el que procesaba todo con una intensidad silenciosa que más tarde se convertiría en su mayor herramienta como actor. Ese don de observar el mundo sin prisas, de absorber los gestos y las emociones de las personas que tenía alrededor, fue algo que nadie le enseñó en ninguna escuela. Era parte de él desde el principio. La decisión de estudiar actuación no fue un accidente ni un capricho de adolescente. Cuando Engin terminó el bachillerato, tenía claro que quería dedicarse al arte escénico. Eso en una familia turca de valores tradicionales no siempre se recibe con aplausos. El teatro y la televisión no eran, para muchos padres de esa generación, una profesión seria. Eran una ilusión bonita, quizás, pero no una manera de construir una vida estable. Sin embargo, Engin tenía algo más que ilusión. Tenía convicción. Y esa diferencia lo cambió todo. Se presentó a la Universidad de Hacettepe, en Ankara, una de las instituciones más respetadas del país en el ámbito de las artes escénicas. La competencia era brutal. Solo una fracción de los que se presentaban conseguían una plaza. Y él entró. Ese momento fue la primera prueba real de que no estaba persiguiendo un sueño vacío, sino construyendo algo real sobre una base sólida. Durante sus años de formación, Engin fue un estudiante comprometido. Aprendió técnica, disciplina, estructura. Pero también aprendió algo que los libros no pueden enseñar del todo, la vulnerabilidad como herramienta. Aprendió que para convencer a un espectador tienes que estar dispuesto a mostrarte sin armadura. Y eso, para un joven criado en un entorno donde los hombres no lloran y las emociones se guardan, no fue fácil. Fue un proceso largo, incómodo y necesario. Al terminar la universidad, el mundo profesional no lo recibió con las puertas abiertas de par en par. Hubo audiciones que no salieron bien. Hubo esperas que parecían eternas. Hubo momentos en los que la duda intentó instalarse. Pero algo en él seguía empujando hacia adelante, con esa misma calma intensa que lo había definido desde niño. Y lo que vino después demostraría que esa paciencia tenía un precio, y también una recompensa que nadie podía imaginar todavía. El primer gran paso de Engin Akyurek en la televisión turca no fue en una producción millonaria ni en un proyecto lleno de nombres famosos.
Fue Enesel, una serie que llegó a las pantallas turcas en 2009 y que rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos más inesperados de la televisión del país. La historia giraba en torno a un hombre traicionado que construye su venganza con una paciencia quirúrgica. Engin no estaba en el papel principal, pero su presencia en pantalla era de esas que resultan imposibles de ignorar. Había algo en su manera de moverse, de hablar, de quedarse en silencio en los momentos exactos, que hacía que los ojos del espectador lo buscaran aunque no fuera el protagonista de la escena. La industria turca lo notó. Los espectadores lo notaron. Y eso abrió una puerta que jamás volvería a cerrarse del todo. Pero el verdadero salto llegó con Fatih Erbil, una producción que se emitió entre 2013 y 2014 y que le dio a Engin el papel protagonista que llevaba años construyendo sin prisa. La serie era un drama de época ambientado en Estambul, con todos los ingredientes que el público turco adora: amor imposible, diferencias de clase, lealtades rotas y personajes que cargan un peso emocional enorme en cada escena. Engin interpretó a un hombre enamorado con una intensidad que hizo que millones de espectadores sintieran que esa historia les pertenecía. Las audiencias dispararon. Las redes sociales, que por entonces empezaban a ser un termómetro real del impacto de un actor, se llenaron de mensajes de admiración. Pero lo más importante de aquel momento no fue el éxito inmediato. Fue lo que ese éxito le demostró a Engin sobre sí mismo, que podía sostener el peso de una producción entera sobre sus hombros, que podía llevar al espectador donde él quisiera llevarlo, y que la vulnerabilidad que había aprendido a mostrar en la universidad no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Lo que siguió fue una acumulación de proyectos, de reconocimientos, de premios y de visibilidad internacional que fue creciendo de manera sostenida. La televisión turca había comenzado a conquistar el mundo árabe, Latinoamérica y partes de Europa con una velocidad que sorprendió a toda la industria. Y Engin Akyurek era uno de los rostros más visibles de esa expansión. Cada serie que protagonizaba llegaba a nuevas pantallas, a nuevos países, a nuevos públicos que no hablaban turco pero que entendían perfectamente lo que él transmitía con la mirada. Eso es algo que va más allá del idioma y más allá del guión. Eso es talento en estado puro. Sin embargo, detrás de esa ascensión brillante y aparentemente sin fisuras, había algo que el público no podía ver. La presión de mantenerse en ese nivel no es algo que desaparezca cuando se apagan las cámaras. Se queda contigo. Se mete en tu casa, en tus noches, en las decisiones más pequeñas de cada día. Y Engin lo estaba sintiendo, aunque todavía nadie lo supiera. Porque lo más duro aún no había llegado. Cuando La hija del embajador llegó a las pantallas en 2020, Engin Akyurek ya era un nombre conocido en decenas de países. Pero esa serie hizo algo diferente. No solo amplió su audiencia, la multiplicó de una manera que pocas veces se ve en la historia de la televisión turca. La historia de Sankar Inare, interpretada junto a Neslihan Atagul, conectó con algo profundo en el espectador internacional. Era amor, traición, orgullo herido y segundas oportunidades, todo mezclado con una fotografía preciosa de la costa turca y una música que se te quedaba pegada durante días. El resultado fue explosivo. La serie se emitió en más de 100 países. En Latinoamérica generó un fenómeno social genuino. En España se comentaba en televisión. En los países árabes las audiencias alcanzaron números históricos. Y Engin Akyurek se convirtió, sin exageración, en uno de los actores turcos más famosos del planeta en ese momento. Pero lo que nadie muestra en los titulares es el costo real de ese tipo de exposición. Cuando un actor pasa de ser famoso a ser un fenómeno global, la presión que siente no se dobla ni se triplica. Se convierte en algo de otra naturaleza completamente. De repente, cada declaración que haces es analizada en 100 idiomas. Cada foto que aparece en redes sociales genera miles de comentarios en idiomas que ni siquiera puedes leer. La imagen pública empieza a tomar una vida propia, separada de ti, y empieza a dictar expectativas que tú nunca firmaste pero que ahora tienes que sostener. Engin lo vivió en carne propia. Quienes trabajaron con él durante ese periodo describen a un hombre que seguía siendo profesional, comprometido y puntual. Pero también hablan de alguien que empezaba a mostrar señales de agotamiento. No del tipo de cansancio que se cura con unas vacaciones. Del tipo que se acumula en silencio durante meses y que un día, sin que lo esperes, hace que algo se rompa dentro de ti.
Las grabaciones de la hija del embajador fueron intensas. Las jornadas eran largas, los traslados entre localizaciones eran constantes y las exigencias emocionales del papel eran enormes. Shankar era un personaje que exigía al actor vivir en una zona de tensión emocional durante semanas seguidas. Y Enji no era de los que se desconectaban fácilmente entre escenas. Se llevaba los personajes a casa. Eso tiene un precio. Al mismo tiempo, fuera del set, la presión mediática aumentaba sin parar. Las entrevistas, los eventos, los compromisos con las cadenas de televisión y con las marcas patrocinadoras se multiplicaban. El tiempo para respirar, para estar consigo mismo, para procesar todo lo que estaba viviendo, se reducía a casi nada. Y en ese espacio sin tiempo para el silencio es donde los primeros síntomas de algo más profundo empezaron a aparecer. Enji no habló de ello públicamente en ese momento. No era su estilo. Prefería guardar las cosas adentro, seguir trabajando, seguir entregando. Pero el cuerpo y la mente no siempre respetan los horarios de grabación. Y lo que empezó como cansancio acumulado iba a convertirse, con el tiempo, en algo mucho más difícil de ignorar. El siguiente capítulo de su vida no lo eligió él. Lo eligió la realidad. Ningún actor de la magnitud de Engin Kurek llega al nivel de exposición que él alcanzó sin que en algún momento la industria, la prensa o el público pongan su nombre en el centro de una controversia. Y Engin no fue la excepción. Las polémicas que lo rodearon no fueron del tipo que destruye carreras de manera fulminante, pero sí del tipo que deja marcas y que obliga a un artista a replantearse su relación con el mundo público. Una de las primeras tensiones visibles tuvo que ver con la manera en que gestionó su imagen y sus declaraciones sobre proyectos profesionales. En el mundo de la televisión turca, donde los contratos son largos y las lealtades entre productoras y actores se dan por entendidas aunque no siempre se firmen en papel, dar por terminada una colaboración o rechazar un proyecto puede leerse como una traición. Y Engin, en más de una ocasión, tomó decisiones profesionales que no gustaron a todos. Eligió proyectos que no eran los que la industria esperaba que eligiera. Rechazó roles que parecían obvios para alguien en su posición. Y eso generó fricciones que se filtraron a la prensa y que alimentaron rumores sobre actitudes difíciles, sobre exigencias desmedidas, sobre un ego que el éxito habría inflado más allá de lo razonable. Nada de eso fue nunca probado con hechos concretos. Pero en el negocio del entretenimiento, el rumor tiene una vida propia y puede ser tan dañino como la realidad. Al mismo tiempo, su vida amorosa se convirtió en un territorio donde la prensa turca intentó entrar de manera insistente. Engin siempre fue muy reservado en ese aspecto. No era de los actores que usan su vida personal como contenido para mantener relevancia mediática. Esa discreción, que para él era una cuestión de principios, fue interpretada por algunos medios como algo que ocultar. Se publicaron especulaciones, se inventaron relaciones, se construyeron narrativas que él nunca confirmó ni desmintió públicamente porque consideraba que su vida privada no era un espectáculo. Pero el silencio, en el mundo moderno de los medios, pocas veces apaga el fuego. A menudo lo aviva. Hubo también un momento específico en que la prensa latinoamericana, encendida por el fenómeno de la hija del embajador, comenzó a publicar informaciones sobre supuestas tensiones entre Engin y su compañera de reparto Neslihan Atagul. Los fans de la serie, que habían construido una imagen romántica e idealizada de la pareja en pantalla, recibieron esas informaciones con una mezcla de decepción y rechazo. Aunque ninguno de los dos actores alimentó públicamente ninguna polémica de ese tipo, el daño en la percepción de algunos sectores del público fue real. La distancia entre el personaje y el actor real es un espacio que el espectador apasionado muchas veces no quiere ver. Y cuando esa distancia se hace visible, la reacción puede ser brutal. Engin absorbió todo eso con su estilo habitual: silencio, trabajo y distancia calculada de los focos mediáticos innecesarios. Pero por dentro, la acumulación de presiones externas estaba dejando una huella que todavía no había terminado de manifestarse del todo. Y lo que vendría a continuación en su vida personal iba a ser mucho más difícil de gestionar que cualquier titular de prensa. Si hay un aspecto de la vida de Engin Kurek que genera más especulación que cualquier otro es, sin duda, su vida sentimental. Desde que se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Turquía, los medios de comunicación intentaron, con una persistencia que nunca cedió, descubrir los detalles de su vida amorosa.
Y Engin, sistemáticamente, se negó a convertir ese espacio en entretenimiento público. Esa negativa tuvo consecuencias. En un mundo donde la sobreexposición es la norma y donde los artistas que comparten su vida privada generan más tráfico mediático, la discreción de Engin fue percibida por algunos como frialdad, por otros como arrogancia y por unos pocos como algo mucho más interesante, integridad. La relación más seria y conocida de su vida adulta fue con la actriz Cansu Dere, una de las figuras más respetadas de la televisión turca. Los dos formaban una pareja que la prensa y el público admiraban con una intensidad que, como casi siempre ocurre en estos casos, terminó siendo una carga añadida para la relación real. Cuando terminaron, los medios convirtieron la ruptura en un evento público, aunque ninguno de los dos ofreció nunca los detalles que los periodistas buscaban con tanto entusiasmo. Lo que sí quedó claro, para quienes observaban sin juzgar, es que Engin era un hombre que necesitaba espacio real, que no funcionaba bien bajo el escrutinio constante y que la combinación de fama masiva con vida sentimental era para él un terreno especialmente complicado. Los años siguientes estuvieron marcados por especulaciones y rumores sobre nuevas relaciones que él nunca confirmó. La prensa publicaba nombres, inventaba historias, construía parejas que existían solo en la imaginación de quienes las escribían. Y Engin seguía ahí, trabajando, callado, sin alimentar nada de eso. Pero el aislamiento que esa actitud generaba tenía también un costo emocional que no es difícil de imaginar. Crecer en un entorno donde tus relaciones personales son constantemente observadas, donde cualquier persona que aparezca en tu vida sabe que podría convertirse en portada de una revista, donde la idea de enamorarte lleva automáticamente consigo la amenaza de la exposición pública, no es algo que pase sin dejar huella. Engin lo vivió durante años. Y esa presión acumulada, sumada a la exigencia profesional y a otros factores que irían apareciendo con el tiempo, fue construyendo una soledad que desde afuera era casi imposible de detectar. Porque Engin en público era siempre el profesional elegante, el actor comprometido, el hombre que daba lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Pero detrás de eso había una persona que, como todas las personas, necesitaba amor real, presencia genuina y la libertad de vivir sin que cada momento de su vida privada se convirtiera en material para los medios. Esa tensión entre lo que el mundo veía y lo que él realmente vivía nunca desapareció del todo. Y en los momentos más difíciles que aún estaban por llegar, esa soledad silenciosa iba a pesar más que cualquier otra cosa. Hay un momento en la vida de ciertas personas en el que el cuerpo, harto de ser ignorado, decide hablar por sí mismo. Para Engin Akyurek ese momento llegó de manera inesperada, como llega siempre, justo cuando el menos podía permitirse parar. Los años de trabajo intenso, de jornadas de grabación que se extendían durante 16 o 18 horas, de viajes constantes entre países, de exigencia emocional sostenida durante meses sin un respiro real, habían ido acumulando una deuda con su salud que tarde o temprano tenía que cobrarse. El problema de columna que Engin Akyurek comenzó a experimentar no fue algo que apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de posiciones incorrectas durante rodajes, de esfuerzos físicos sin la recuperación adecuada, de ese tipo de descuido del cuerpo que cometen con mucha frecuencia las personas que viven a un ritmo tan exigente que no tienen tiempo de escucharse a sí mismas. Cuando el dolor empezó a hacerse imposible de ignorar, la gravedad de la situación quedó clara de inmediato. No era algo que un analgésico pudiera resolver. Era algo estructural, profundo, que requería atención médica seria y, sobre todo, descanso. Y el descanso era exactamente lo que Engin no podía permitirse en ese momento de su carrera. La industria no para. Los rodajes tienen fechas. Los compromisos firmados no se disuelven porque un actor tenga dolor de espalda, por muy severo que sea ese dolor. Y Engin intentó durante un tiempo seguir adelante, como había hecho siempre, absorbiendo el malestar y manteniendo el ritmo. Pero el cuerpo tiene sus propios límites y cuando esos límites se cruzan, no pide permiso. En Turquía, la noticia de que uno de sus actores más famosos estaba lidiando con problemas de salud significativos no tardó en circular. Los medios especularon, los fans se preocuparon y Engin se vio en la incómoda posición de tener que gestionar su salud bajo el escrutinio de miles de personas que querían saber exactamente qué estaba pasando con él. Esa exposición adicional en un momento de vulnerabilidad física no es algo que ayude a nadie. Al contrario.
Agrega una capa de estrés que complica todavía más un proceso de recuperación que ya de por sí es difícil. Lo que queda de ese periodo en la memoria de quienes lo siguieron de cerca es la imagen de un hombre que tuvo que aprender, a la fuerza, a pedir ayuda. Que tuvo que aceptar que no podía con todo. Que tuvo que entender que el cuerpo no es una máquina que se puede usar sin límites y simplemente enchufar al cargador cuando la batería llega a cero. Esa lección, aprendida de la manera más dura, cambió algo en Engin. No solo en su relación con el trabajo, sino en su relación consigo mismo. Y aunque la recuperación física fue lenta y complicada, lo que vino después dejó claro que los problemas de salud eran solo una parte de una historia mucho más compleja que todavía estaba desarrollándose. La decisión de someterse a una intervención quirúrgica nunca es fácil para nadie. Para un actor cuyo cuerpo es al mismo tiempo su herramienta de trabajo y la imagen pública que millones de personas proyectan, esa decisión tiene una dimensión adicional de complejidad. Engin Akyurek pasó por ese proceso, y lo que rodeó ese periodo fue una combinación de dolor físico real, de incertidumbre profesional y de un tipo de silencio que dijo más cosas que cualquier entrevista que hubiera podido dar. La intervención en la espalda que Engin necesitó fue el resultado directo de los años de exigencia física acumulada. Los problemas de columna que había estado arrastrando durante tiempo habían llegado a un punto en que la cirugía no era una opción entre varias, era la única salida posible. Y someterse a una operación de ese tipo implica un periodo de recuperación que no se puede acelerar. El cuerpo necesita su tiempo. Los tejidos necesitan sanar. Y el reposo que eso exige es absoluto. Para Engin, que llevaba años viviendo a un ritmo que no dejaba espacio para la quietud, esa parada forzada fue algo profundamente perturbador. No porque no necesitara descansar, sino porque el descanso obligado trae consigo un tipo de silencio que obliga a pensar. Y cuando uno lleva años corriendo para no tener que detenerse a mirarse por dentro, el momento en que el cuerpo te hace parar puede convertirse en uno de los más reveladores y difíciles de la vida. Durante su recuperación, Engin estuvo prácticamente desaparecido de la escena pública. Las redes sociales, que hasta ese momento habían sido un canal ocasional de comunicación con sus seguidores, quedaron en silencio. Las apariciones en eventos se cancelaron. Los proyectos profesionales que estaban en conversación se aplazaron. Y el mundo del espectáculo, que tiene la memoria corta y la paciencia más corta aún, empezó a preguntarse si Engin Akyurek volvería a ser el mismo de antes. Esa pregunta, aunque cruel en su frialdad, era legítima. Las cirugías de columna son procesos serios. La recuperación total puede llevar meses. Y hay casos en los que las secuelas físicas modifican para siempre la manera en que una persona puede desenvolverse en determinadas actividades. Para un actor de acción y de drama físico intenso, esas posibles limitaciones tienen consecuencias directas sobre su carrera. Lo que los fans y los medios no siempre comprenden es que detrás de ese silencio no había abandono ni derrota. Había un hombre que estaba haciendo algo que nunca había hecho bien antes, priorizarse a sí mismo. Engin pasó ese periodo de recuperación de manera privada, lejos de los focos, rodeado de las personas más cercanas. Y ese tiempo, aunque nacido de la necesidad médica, acabó siendo también un tiempo de reflexión profunda sobre todo lo que había construido, sobre todo lo que había perdido por el camino y sobre el tipo de vida que quería vivir a partir de ese momento. La recuperación del cuerpo fue gradual. Pero la recuperación de algo más intangible, algo que tenía que ver con su manera de entenderse a sí mismo, estaba apenas comenzando. Y el regreso que vendría después no sería igual al que todos esperaban. Hay dolores que el dinero no puede comprar ni el éxito puede evitar. Hay pérdidas que llegan independientemente de cuántos premios tengas en la estantería o de cuántos países sigan tus series. Y Engin Akyurek, como cualquier ser humano, tuvo que enfrentarse a algunas de esas pérdidas en los momentos más inesperados de su vida. La relación de Engin con su familia siempre fue un pilar fundamental de su identidad. Creció en un hogar donde los lazos familiares no eran algo decorativo ni un elemento de la narrativa pública. Eran reales, sólidos y cotidianos. Y esa solidez familiar fue, durante los años más intensos de su carrera, una de las pocas anclas que lo mantenían conectado a algo genuino cuando todo lo demás era imagen, contrato y expectativa. Pero la fama tiene una manera cruel de distorsionar incluso los vínculos más auténticos.
Cuando alguien se convierte en una figura pública de la magnitud que Engin alcanzó, las personas de su entorno también se ven afectadas de maneras que no siempre son visibles desde afuera. Los familiares que antes eran simplemente familias se convierten de repente en familiares de una persona famosa. Y eso cambia las dinámicas, aunque nadie quiera que las cambie. El fallecimiento de personas queridas de su círculo más íntimo fue uno de los momentos más duros que Engin tuvo que atravesar durante los años de mayor exposición pública. En Turquía, donde el duelo es algo que se vive de manera intensa y comunitaria, perder a un ser querido mientras el mundo entero te observa añade una dimensión de dificultad que es difícil de describir. El dolor privado tiene que coexistir con la imagen pública. Las lágrimas que quieres derramar en silencio tienen que contenerse porque hay una cámara esperando o porque hay miles de personas que consideran que tienen el derecho de saber cómo estás. Engin atravesó esas pérdidas de la manera que había aprendido a atravesar todo lo difícil en su vida, con discreción, con la cabeza baja y con el trabajo como refugio. Pero el trabajo no cura el duelo. Lo pospone. Y cuando finalmente el duelo encuentra el momento para manifestarse, lo hace con una intensidad que puede resultar abrumadora, especialmente si durante meses o años has estado demasiado ocupado para permitirte sentirlo de verdad. Lo que esas pérdidas hicieron en la psicología de Engin fue algo que él mismo tardó en reconocer. Lo hicieron más serio, más reflexivo, más reticente a desperdiciar energía en cosas que no importaban de verdad. Pero también lo hicieron más vulnerable de lo que él mismo reconocía. Porque la muerte de alguien a quien amas te recuerda, con una brutalidad que no tiene ningún tipo de tacto, que eres mortal. Que el tiempo no espera. Que las cosas que pospones para después a veces se quedan sin ese después. Y esa conciencia, que es al mismo tiempo un regalo y una carga, iba a moldear de maneras decisivas lo que Engin haría con su vida a partir de ese momento. El próximo capítulo de su historia nacería directamente de todo ese dolor acumulado. Cuando uno de los actores más reconocidos del mundo de las series turcas decide reducir su presencia pública de manera significativa, el mundo del espectáculo no lo recibe con comprensión. Lo recibe con especulación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Engin Akyurek comenzó a alejarse de la intensidad mediática que había caracterizado los años más visibles de su carrera. Las razones eran múltiples, como ya hemos visto. La salud, el agotamiento acumulado, las pérdidas personales, la necesidad de redefinir su relación con el trabajo y con la fama. Pero para los medios de comunicación, para los fans que llevaban años siguiéndolo con devoción y para la industria que había construido parte de su rentabilidad sobre el nombre de Engin Akyurek, ese alejamiento necesitaba una explicación simple y preferiblemente dramática. Y cuando no había una explicación clara, se inventaban varias. Los rumores sobre su estado de salud se mezclaban con especulaciones sobre su situación profesional. Se hablaba de proyectos caídos, de fricciones con productoras, de una carrera que había tocado techo y que ya no encontraba el camino hacia adelante. Nada de eso tenía base sólida. Pero el vacío de información que Engin había dejado al elegir el silencio se llenó con narrativas que él no había escrito y que no tenían nada que ver con su realidad. Lo que realmente estaba ocurriendo era algo mucho más humano y mucho menos cinematográfico. Engin estaba reconsiderando todo. La manera en que había construido su carrera, la velocidad a la que había operado durante años, el tipo de proyectos que elegiría de ahí en adelante, el espacio que quería dejar entre su vida privada y su vida pública. Era un proceso de reconstrucción personal que no tiene un guión predefinido y que no puede completarse en un plazo marcado en el calendario. Hubo en ese periodo conversaciones con proyectos que no llegaron a concretarse. Hubo propuestas que rechazó porque ya no encajaban con la visión que estaba construyendo sobre lo que quería para su carrera. Y esas negativas, en una industria que interpreta el silencio como fragilidad, alimentaron más rumores sobre su disponibilidad y sobre su estado general. La dimensión financiera de ese alejamiento tampoco era despreciable. Un actor que reduce su actividad de manera significativa reduce también sus ingresos. Y aunque Engin había acumulado un patrimonio sólido durante los años de mayor actividad, gestionar una vida pública en ese nivel tiene costos que el público raramente imagina. El alejamiento no era el final de una carrera. Era una pausa deliberada, costosa en todos los sentidos de la palabra, que buscaba construir algo diferente sobre las ruinas de lo que el éxito descontrolado había desgastado.
Y aunque en ese momento parecía un retroceso, era en realidad el principio de un proceso que Enjin necesitaba con urgencia. Lo que todavía no había afrontado completamente, lo que seguía esperando en algún rincón de su interior, eran los traumas más profundos. Los que no tienen que ver con la industria ni con los medios. Los que tienen que ver con él mismo. Y eso era exactamente lo que el capítulo final de esta historia iba a revelar. Llegar al fondo de la historia real de Engin Akyurek significa llegar a ese lugar que casi ningún perfil público se atreve a explorar con honestidad. Ese lugar donde los logros profesionales dejan de servir como escudo. Donde los premios y los reconocimientos internacionales no tienen ningún peso real. Donde el hombre que hay detrás del actor tiene que mirarse a sí mismo sin los disfraces que la fama proporciona. Y lo que Engin encontró en ese espacio, después de años de trabajo incesante, de éxito global, de polémicas, de pérdidas y de silencio forzado, fue algo que muchos hombres de su generación y de su cultura tardan toda una vida en reconocer, la necesidad de ayuda profesional para gestionar todo lo que llevaba cargando. En Turquía, como en muchas sociedades, hablar de salud mental sigue siendo un territorio complicado. La idea de que un hombre fuerte, exitoso y admirado pueda necesitar apoyo psicológico choca con una construcción cultural del éxito que asocia la vulnerabilidad con la debilidad. Engin tuvo que romper con esa narrativa, primero en su fuero interno y después, gradualmente, en la manera en que empezó a hablar de sí mismo en los pocos espacios públicos que eligió para abrirse. Los traumas que Engin cargaba no eran del tipo espectacular que los medios aman. No había en su historia un único momento catastrófico que explicara todo. Lo suyo era la acumulación. Años de presión sostenida, de duelos que no se habían procesado, de relaciones que no habían tenido el espacio para desarrollarse en libertad, de una identidad personal que se había mezclado de manera peligrosa con la identidad del personaje público hasta que resultaba difícil saber dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Esa confusión entre el actor y el hombre es uno de los peligros más silenciosos de la fama masiva, y es uno de los más difíciles de deshacer. El proceso de reconectar con quien era realmente, de construir una vida que tuviera sentido más allá de los ratings y de las portadas de revistas, fue lento. No fue lineal. Hubo momentos de avance y momentos en los que todo parecía volver al punto de partida. Pero lo que fue constante fue la decisión de no rendirse. De seguir buscando, aunque el camino no estuviera claro. De confiar en que del otro lado de ese proceso había algo que valía la pena encontrar. Lo que Engin fue construyendo a partir de ese trabajo interno se reflejó en su manera de elegir los proyectos que aceptaba, en la manera en que empezó a hablar sobre su carrera en las pocas entrevistas que concedió y en la manera en que, poco a poco, fue recuperando una presencia pública que ya no tenía la ansiedad de antes. No era el mismo Engin Akyurek del máximo esplendor mediático. Era algo distinto. Algo más tranquilo, más consciente, más auténtico. El tipo de presencia que solo se construye cuando uno ha pasado por el fuego y ha decidido no quedarse en las cenizas. Su historia no es la de alguien que cayó y no pudo levantarse. Es la de alguien que aprendió, a un precio enorme, que levantarse no significa volver al mismo lugar donde estabas antes. Significa encontrar uno nuevo. Y eso, en definitiva, es lo más difícil y lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y así termina la historia de Engin Akyurek, o mejor dicho, así termina este capítulo. Porque un hombre como él, que sobrevivió a la presión de la fama mundial, a los golpes de la salud, a la pérdida de personas que amó y a la soledad que nadie ve desde afuera, no ha terminado de escribir su historia todavía. Lo que pasó después de la hija del embajador no fue el final, fue la prueba. Y las pruebas más duras son las que más revelan quién eres de verdad. Si este video te llegó al corazón, déjame un like ahora mismo, porque eso le dice al canal que este tipo de contenido vale la pena. Escribe en los comentarios qué parte de su historia te impactó más, me encanta leer lo que pensáis. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ya y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho.